Hola, y para los seguidores del Pedagogo Feliz del Joaquín B. González, acá van algunos comentarios sobre los textos de la materia, puesto que no hay un manual que seguir, sino que es una compilación de varios autores. Empezamos por Pierre Grimal, La libertad republicana. Al comienzo puede engancharse muy bien este texto con el de Rosenstein y Morstein-Marx sobre la caída de la República. ¿Qué es la libertad? Todos dicen defender la libertad. César, Octavio, Bruto, Sila, Pompeyo, todos en nombre de alguna magistratura o institución dicen defenderla. Pero, ¿qué es en realidad la libertad para el ciudadano común? Siguiendo a Pierre Grimal, según la más antigua tradición romana, que nunca se interrumpió desde la época de los reyes, la libertad es independiente de la forma de constitución que rige el Estado. Es el nombre que se le da al hecho de que en ese Estado está garantizada la condición jurídica de cada uno. El hecho de que una persona sea ciudadana y todo lo demás, esto es, que pueda poseer bienes, que nadie pueda disputárselos ni quitarle, redactar un testamento y que su cuerpo esté protegido de la violencia. En sí misma, y reducida así a lo esencial, esta libertad es una realidad tangible, cotidiana, la cual asegura que uno no será castigado con una pena corporal ni encarcelado sin juicio, que no se le condenará a pagar una multa y que una sentencia cualquiera que sea esta solo puede ser pronunciada por un tribunal regularmente constituido y compuesto de ciudadanos que poseen los mismos derechos que el acusado. El ciudadano es esencialmente una entidad de derecho y su libertad consiste en la circunstancia de que dicha entidad es intocable. Vista así la libertad, ¿por qué, según él, Grimal, se pasó de la monarquía a la república? ¿Qué es lo que hizo Tarquino el Soberbio? El crimen cometido por el joven Tarquino era mucho más grave. Era un atentado contra el derecho y tenía valor ejemplar, pues el joven libertino con su acto había puesto en una familia la mancha indeleble del adulterio. Había roto la continuidad del linaje, interrumpido la sucesión de los antepasados. Había atacado el ser mismo de esa gens. Había atacado su libertad al suscitar una descendencia incierta. Lo que continuaba siendo Spurius era el hijo que podría engendrar en el futuro el padre legítimo, porque su madre ya no sería nunca pura. Ese hijo no podría ocupar su lugar en la línea familiar. Bueno, esa es una libertad bastante cotidiana y básica, más allá de la forma política del Estado. Y ya siguiendo con los comentarios que él tiene sobre la temprana república, pero que inclusive se pueden hacer llegar hasta la nobilitas, que aparece en el siglo IV a.C., señala sobre las gens. Se suponía que el descendiente de una casa ilustre había heredado el heroísmo o la habilidad o sencillamente la suerte de sus antepasados. Esta concepción se insertaba con toda la naturalidad en un sistema de pensamiento para la cual la célula social por excelencia era la gens. La gens poseía, en efecto, una duración que compensaba la demasiado breve trayectoria de un solo personaje. Este era continuación de sus antepasados, y sus descendientes continuaban aquellos, de suerte que si uno de quienes habían llevado el nombre de una determinada gens habían tenido la suerte de gustar a los dioses, de hallar la manera más eficaz de granjearse la buena voluntad de estos, era muy probable que otros de igual nombre pudiesen hacer otro tanto. Bueno, acá hay una explicación religiosa de por qué en el comicio por tribu y el comicio centuriado los electores tienden a elegir a alguien de la misma familia, y recordemos que siempre decimos que la religión es muy importante, pero finalmente pocas veces explicamos por qué. Esta explicación puede parecernos bastante ingenua, pero en realidad no lo es tanto. Ahora, con la cuestión de la caída de la República. Ya tenemos en Brunt, citado por Rosenstein y Morstein-Marx, la versión que podríamos considerar de alguna manera tradicional y que en sí no ha sido rebatida sino matizada. El hecho de que la conquista
del imperio produjo un enriquecimiento de los senadores y un empobrecimiento de los soldados campesinos, y que por lo tanto hubo una concentración de la propiedad, una propiedad que sería trabajada por esclavos, y una pérdida de propiedad de los campesinos, lo que obligaría a pasar de un ejército propietario a un ejército proletario profesional en la época de Mario, y que esos ejércitos, al estar formados por proletarios, es decir, gente que solamente tiene prole, hijos, estaría deseoso de obtener tierra y seguiría a su general como a su patrón y ellos como sus clientes en cualquier aventura política con tal de llegar a poseer esa tierra. Ahora podemos ver algunas matizaciones con respecto a ese esquema. Jean Campbell, la edad del matrimonio de los hombres en Roma, que solía rondar los 30 años, estaba muy por encima de la edad de llamada a filas, los 17, y por tanto es probable que la leva de personas que eran el sustento de su familia con hijos jóvenes habría sido extraña. La mayoría de los reclutas eran probablemente hombres jóvenes solteros y no necesitaban cultivar la tierra de la granja familiar, y no se esperaba de ellos que mantuvieran a su propia familia. O sea que acá estaría matizada, tal vez no desacreditada, pero sí matizada, el hecho de que la decadencia de la propiedad campesina viniera porque las obligaciones militares obligaran al padre de familia a descuidar la hacienda. También hay otra matización al esquema de Brunt, que es el hecho de que cada vez se pide menos para participar dentro del ejército propietario. Señala Campbell, se pueden ver pruebas de este problema en la reducción gradual de esa cualificación, que pasó de los 11.000 haces originales a los 1.500 del año 141 a.C. ¿Qué significa esto? Que la proletarización del ejército no fue tan repentina, pues con poseer un mínimo de propiedad ya se podía participar de él antes de las reformas de Mario. Además está el hecho de que los ejércitos, aún después de Mario, solían ser convocados para una determinada campaña y luego disueltos, con lo cual no estaba totalmente profesionalizado. No era gente que viviera exclusivamente de combatir en el ejército. Y ahí pasamos a las hipótesis de Rosenstein y Marx. Estos autores, que a los alumnos parecen causarles tantos problemas, señalan que una perspectiva más amplia sobre el problema debe comenzar con la venerable y autorizada tesis de que la República cayó como un resultado bastante directo de adquirir su imperio. Y ahí señala a Maquiavelo y a Montesquieu. Es decir, la inconsistencia entre las instituciones de la República como una ciudad-estado y su administración de un gran imperio. Grandes ejércitos en lugares remotos fueron encargados por largos periodos de tiempo a aristócratas competitivos, hacia quienes, como sus comandantes, los soldados cada vez más dirigían sus lealtades en vez de al Senado y el pueblo. Acá la decadencia del campesinado no la vemos en esta explicación. Recordamos también que esa decadencia del campesinado no se comprueba arqueológicamente. Las guerras exteriores de la segunda centuria hayan arruinado a la mayor parte o inclusive a muchos de los soldados que las peleaban parece cada vez más improbable. Ciertamente, los informes arqueológicos en el campo han fallado en confirmar una gran declinación en el número de pequeñas granjas en Italia durante este periodo, y recientes estudios han argumentado que los académicos han sobreestimado grandemente tanto la preponderancia de los latifundios como el número de esclavos que trabajaban en ellos. Y a esta matización vamos entonces a lo que sería la opinión de estos autores sobre la caída de la República. Ellos dicen: lo que emerge entonces es un marcado proceso de fragmentación de la legitimidad. Y ahí volvemos al problema de la libertad. ¿Quién representa la libertad?
en el que la República pudo no ser más asociada irreflexiblemente con el Senado contemporáneo, sino que pudo ser vista como incorporada a personas, el procónsul y tribuno ocasionales, quienes estaban temporalmente al menos en desacuerdo con el Senado. Notoriamente, los escritores antiguos pusieron su dedo en dos causas subyacentes por las que persistieron en ver esencialmente un colapso moral: la enorme afluencia de riqueza hacia Italia y Roma y la remoción de la última directa y plausible amenaza a la dominación hegemónica de Roma de su base mediterránea. Esto sería la derrota de Cartago. La desigual concentración de poder y riqueza en la élite, dependiendo de su acceso a los ejércitos y a las provechosas asignaciones militares o contratos públicos, deben ser en sí mismos haber alterado el equilibrio sobre el cual depende la cohesión social. La élite no estaba enteramente inconsciente de esas tendencias, eso parece, a juzgar por la aparición de leyes suntuarias, límites de edad para la tenencia de cargos, cortes extorsivas y las sucesivas batallas judiciales sobre triunfos y saqueos indebidos durante la segunda centuria. Remarcable no es que esta élite, cuyos impulsos competitivos fueron siempre, eso parece, altamente desarrollados, eventualmente se volviera crónicamente y algunas veces violentamente polarizada, sino como una creación tan artificial como una élite cohesiva competitiva fue creada y sostenida por tanto tiempo. El continuo poder de la tradición política romana y la continua concentración de poder militar en Italia hizo casi inevitable que si el imperio unitario sobreviviría, entonces el caudillo que mantuviera Roma lo poseería finalmente. La paradoja de que un proceso de profunda fragmentación llevara finalmente a la monarquía es entonces solo aparente, aunque permanece como un logro remarcable que Augusto y sus sucesores fueran capaces de mantener la monarquía que él había creado. Finalmente, la élite se fragmentó debido a las grandes diferencias de poder y riqueza que había entre ellas, y todo terminó en una competencia entre grandes magnates, de los cuales finalmente resultó triunfador un solo caudillo. Y también está lo que anteriormente había sido comentado por Montesquieu y Maquiavelo: el hecho de que un imperio tan grande solamente podía ser gobernado por uno solo y no con las instituciones de una ciudad-estado. Es decir, que la unidad ya no proviene del hecho de poseer derechos comunes, la ciudadanía, sino que la unidad proviene por la lealtad hacia una persona que gobierna. Y ahora pasamos al texto del contexto de la crisis romana del siglo III de Adam Tsiolkovsky. Él comienza señalando qué tipo de crisis él, y rechaza el concepto de crisis total, tan afín a aquellas mentes que les gusta teorizar sobre los grandes problemas históricos y finalmente terminan teorizando sobre la nada para satisfacer su propia vanidad. Tsiolkovsky sostiene: en la actualidad se vuelve difícil sostener la visión, alguna vez compartida universalmente, de crisis total, demográfica, económica, social, financiera, de la cual las usurpaciones y derrotas habrían sido solo síntomas. Sostengo que la crisis provino de causas de estricta naturaleza política y militar. Intentaré demostrar que su principal elemento, el desmoronamiento de la legitimidad del emperador, fue causado, en primer lugar, por una autoevaluación del ejército romano sobre su posición y responsabilidades en el imperio, lo cual llevó a rechazar el sistema, vigente desde hacía siglos, de poder imperial, el cual, hasta entonces, había apoyado fervientemente, y tomar el poder por mano propia, y todo esto para poder defender eficazmente el imperio contra las amenazas externas, una tarea que, según ellos, se veía obstaculizada por el sistema en vigencia. Para él, las causas inmediatas de la crisis fueron un declive repentino de la legitimidad de la autoridad imperial, según la visión del ejército, y la igualmente repentina ineficiencia del ejército para contrarrestar las amenazas externas. La crisis económica habría sido provocada por la crisis política y militar. La gran inflación y la descomposición del sistema monetario provendrían de la época de Aureliano, es decir, ya pasada la peor etapa de la crisis.
La crisis comienza en el año 235 con la usurpación de Maximino el Tracio, quien derroca a Alejandro Severo. Según Sioslowski, el ejército, o más precisamente el cuerpo de oficiales, cambió su papel y dejó de ser el principal sostén del poder imperial para convertirse en proveedor de este poder al darse cuenta de que el modo tradicional de transmisión dañaba los intereses vitales del imperio, que ellos, los miembros del ejército, habían estado protegiendo. La única solución para este cuerpo de oficiales de los problemas del imperio era la guerra total a los bárbaros. De ello provendría en el año 235 el derrocamiento de Alejandro Severo, quien había intentado comprar la paz con los alamanes. ¿Qué había cambiado en el Barbaricum en los 2 primeros siglos después de Cristo para que se llegara a esta situación? Bueno, en esta época ya empezaban a surgir en Germania diversas confederaciones militares que tenían nuevos nombres y significantes, que pronto se convertirían en nombres de etnias. Los alamanes, todos los hombres; los francos, los libres; los sajones, los de la espada. Y hay una creciente estandarización del armamento y una producción en masa en Germania. Y bajo los trabajos de Jerzy-Kolengo señala un gran aumento en la densidad poblacional en los siglos II y III en el área de la cultura Preskowsk, al oeste del Bajo y Medio Vístula y en todo el sur de Polonia, lo cual, entre otras consecuencias, determinó la eliminación de casi todos los extensos anillos de bosques que rodeaban las áreas habitadas y cultivadas. Los cambios que acabamos de mencionar pueden ser extrapolados con seguridad a otros sectores del Barbaricum. Parece que, a pesar de este salto demográfico, el índice de participación militar de la población del Barbaricum se mantuvo al mismo elevado nivel, cerca del 100% de la población masculina libre en edad militar, es decir, casi la totalidad de los miembros jóvenes de una comunidad. La falta de propiedad no era un obstáculo para convertirse en un guerrero hecho y derecho. En cuanto a quién cultivaba la tierra, sabemos por Tácito que esa tarea se les dejaba a las mujeres, los ancianos, los enfermos. Con el aumento de la población, su rol fue ocupado en su mayoría por esclavos. Los nombres de los invasores que aparecen en nuestros textos eran poco más que etiquetas colocadas por los romanos a los ejércitos compuestos por bandas de guerreros que venían en manada de todo el Barbaricum y que se reunían bajo los estandartes de cualquier pueblo de frontera para atravesar los limes hacia el interior del imperio. Para Sioslowski, el ejército romano estaba perfectamente al tanto de lo que, desde su perspectiva, eran los hechos más preocupantes del Barbaricum, y que este conocimiento impulsó la revuelta del 235 y lo que terminó siendo la crisis del siglo III. Como ejemplo, él señala que durante la guerra civil por la cual Septimio Severo se hizo del imperio, se sobornó no solamente a los pueblos de frontera, sino también a los de segunda y tercera línea para que se mantengan neutrales o colaboraran con él. Maximino, el plan de los militares, que pretendía ser llevado a cabo por Maximino, era invadir todo el Barbaricum y llevar, según Herodiano, las fronteras del imperio hasta el mar Báltico y el mar del Norte, es decir, toda la Germania. Pero ¿qué le pasó a este plan? Que las exigencias económicas sobre el resto del imperio eran tan grandes que finalmente llevó a una rebelión por la cual Maximino tuvo que invadir Italia y finalmente fue asesinado. Maximino fue considerado un tirano y los militares que lo rodeaban se apartaron del poder por varios años. Mientras tanto, el problema en el Barbaricum continuó y aumentó. Ya en época de Decio, 11 años después, se emitió un decreto que ordenaba a todos los habitantes del imperio a sacrificar a los dioses. Este decreto es famoso por haber desatado la primera gran persecución a los cristianos. Ahora Sioslowski señala que lo novedoso de este decreto no es que estos sacrificios eran para expiar un hecho ya ocurrido, sino que eran para tratar de pedir la ayuda de los dioses con respecto a lo que iba a venir. Los militares eran conscientes de la grave crisis
que se aproximaba y consideraban que solo la ayuda de los dioses podía revertir este desastre. Finalmente, ¿cuál es la explicación de Kozlowski de la crisis del siglo III? Y la principal razón la busca él en lo que dio en llamar trampa institucional en la cual cayó el Imperio Romano después de la caída de la República. Y en esto podemos enganchar este texto con el de Rosenstein y Morstein-Marx. El hecho de que ya no había esos generales competitivos que en búsqueda de riqueza, poder y apoyo de sus hombres conquistaban nuevos territorios, sino que ahora todos los triunfos debían ser del emperador. Por lo tanto, si algún gobernador provincial obtenía algún triunfo, el emperador se apoderaba de él diciendo que ese gobernador era solamente su legado, y en general su orden era que después de esa expedición punitiva al Barbaricum se volviera a las fronteras que anteriormente tenían el imperio, es decir, esas fronteras naturales como el Rin y el Danubio, que se convirtieron en fronteras políticas, o el muro de Adriano en Britania. Finalmente, un general triunfador es en realidad un rival en potencia. También en Oriente, a pesar de que ahí las tierras sí tenían atractivo y no como la de Germania o la de Escocia, los problemas logísticos para emprender una campaña eran muy grandes, y cuando se tenía éxito, como Trajano, se llegaba a la capital persa, se la saqueaba, pero después se retornaba a la frontera anterior porque era muy difícil sostener la ocupación del territorio conquistado. Finalmente, entonces, él llega a que la parálisis tiene una causa fundamentalmente política que está dada por el monopolio de los triunfos por parte del emperador y la búsqueda de que no surgieran liderazgos rivales. El resultado fue que el enorme ejército, magníficamente organizado, equipado y entrenado, y en todos los criterios objetivos, infinitamente superior a las milicias republicanas bajo sus magistrados comandantes, se convirtió en la práctica en una guardia de frontera. Finalmente, y no en vano traduje este texto, Kozlowski tiene una posición similar a la del seguidor del pedagogo feliz. Por supuesto, como los procesos históricos son el resultado de una secuencia de acciones e influencias de innumerables voluntades humanas y naturales, no había nada inevitable en el curso particular de acontecimientos que llevaron a la crisis, cuyos orígenes y causas traté de describir. Pero hay un hecho que él señala como ejemplo de la época de Claudio, 2 siglos antes, cuando un general se aventuró en el Barbaricum y trató de conquistar a los frisios y los caucos. Eso es en la zona de la Baja Sajonia. Tácito lo trata como un enemigo de la paz y una amenaza para cualquier emperador indolente. Y cuando este general es llamado a volver a las antiguas fronteras, dice las palabras Beati quondam duces Romani, felices los antiguos generales romanos. Es decir, él ya no tenía la potestad de atacar al Imperio Romano por sí solo, por su propia voluntad. Bueno, esto ha sido todo. Los alumnos de Joaquín B. González no se van a quejar de que me despida y aparezcan después ovejas, puesto que ya son gente grande que no se va a ir a quejar a cualquier departamento. Espero que esto haya sido útil. Hasta luego.